el monstruo, como le digo yo, ¿ya? Entonces, si están aquí y no estuvieron el día anterior, simplemente decirles que les voy a compartir el aprendizaje obtenido después de analizar un poquito más de 2.000 compañías que querían levantar capital, el 75% fue rechazado, ¿ya? Entonces, ese conocimiento es lo que quiero traspasarles. Entonces, al igual que el día de ayer, quiero saber de dónde nos visitan, de qué país, qué ciudad. Por favor, déjennos ahí en el chat para saber un poco quién está al otro lado del webinar. Los leo. Maravilloso. Chile, México, Venezuela, Santiago, Ecuador. Maravilloso. Qué bueno que estén conectados. Qué grande que este es un programa latinoamericano, ¿cierto? Recuerden que toda la información que les voy a transmitir aplica a todos los países de Latinoamérica, habla hispana y España, ¿por qué no? Ya pasamos el día 1. Creo que el día 1 fue una sesión muy extensa, mucha información, muy duro, muy rápido. Recuerden que yo hablo muy rápido, así que si estoy hablando muy rápido, avísenme y bajo un poco de cambios. Y este día número 2, bueno, viene una historia real de emprendimiento, de levantamiento de capital. Y mañana se nos viene el otro lado de la mesa. Vamos a conocer a invitados, inversionistas y gente que está sentado al otro lado de la mesa escuchando startup. Y por lo tanto vamos a poder entender desde ese punto de vista cómo nos tenemos que mostrar o qué les preocupa a ellos o qué les importa al momento de analizar una inversión, ¿ya? ¿Qué se nos viene hoy día? Vamos a hacer un resumen del día 1, muy cortito para los que no estuvieron el día de ayer o para los que estuvieron, refresquen un poco esa memoria. Vamos a ver hoy día estrategias y metodologías para una ronda. Vamos a invitar a nuestro invitado de lujo para tener una conversación muy transparente. Y como siempre, durante todo el proceso vamos a estar viendo metodología no EPS para que se lleven el máximo conocimiento posible. Entonces, tenía una discusión antes con mi socio, ¿cierto? Una conversación, tenemos poco tiempo y por lo tanto me dieron solamente 10 minutos para hacer un resumen de las 3 horas de ayer. Mi pregunta aquí, y los leo en el chat, a ver si me apoyan. ¿Podría hacer esto en menos de 10 minutos? ¿Podría resumir las 3 horas de ayer en menos de 10 minutos? Los leo, mientras tomo agüita y me preparo y respiro. Bien, creo que sí, ¿ya? Entonces, vamos. A ver, ayer hablamos de la ronda. La ronda es cuando yo necesito capital, salgo a buscar ese capital y obtengo resultados. Si imaginamos la ronda como el planeta Tierra, tenemos que entender y siempre tener en nuestra mente que la Tierra tiene capas, tanto internamente como externamente. Y lo que vimos el día de ayer fue todas esas capas. Una de las capas más importantes era la anatomía de una ronda. La mayoría de la gente hace su ronda así, como ven en pantalla, lanzan la necesidad de dinero sin preparación y eso los convierte en una ronda eterna que nadie tiene como interés en participar, ¿cierto? Una necesidad grande de dinero que están siempre buscando y nadie se interesa en participar. Una anatomía correcta de una ronda de inversión se ve así, tiene meses de preparación, tiene meses de ejecución y llega un punto en donde ustedes deciden si lanzan la ronda o no cuando hay un máximo de interés. Y esa anatomía correcta de una ronda de inversión está precedida por 3 preguntas fundamentales, que ayer las revisamos en profundidad, que era ¿puedo levantar, debo levantar y quiero levantar? Y los que no, o les faltaba información, les faltaba preparación después de analizar cada una de esas preguntas, la sugerencia era todavía no se acerquen a los fondos de inversión y por lo tanto hay otras fuentes de financiamiento, ¿ya? También analizamos las etapas de un negocio, desde la idea hasta la empresa, y vimos que la mayoría de la gente parte su ronda de inversión o la necesidad de dinero en la idea, ¿cierto? En la fase de idea, y lo que yo les expliqué con mucho detalle es que la ronda de inversión con fondos de inversión va en ese momento, ¿cierto? Cuando ya hay un negocio. Entonces, lo que hicimos ayer fue explicar de pasar de esto a esto. Vimos también que hay una metodología, que es la que hoy día estamos transmitiendo, ¿cierto? Como lanzando, que se llama 9PS, que viene a ayudar en este camino. Los 3 pasos iniciales ya los conversamos, que analiza profundamente tu idea, tu producto y tu negocio, cosa que es fundamental que lo hagan. Y si, solo si esas 3 preguntas las respondes correctamente, estás preparado para comenzar a planificar una ronda de inversión o una supuesta ronda de inversión. ¿Por qué? Porque no solamente hay que seguir analizando tu empresa, tanto el mercado como la empresa, sino que hay un punto en la historia en donde mucha gente descubre en el paso 7 que le faltó algo en el paso 2. ¿Ok? Y eso te puede costar meses. Así que cuidado con no ponerle atención a los primeros pasos, ya que al medio del paso 8, podría decir, hay una decisión que tú tienes que tomar y es que si llegas ahí bien preparado, vas a ver o vas a decidir en ese momento si quieres levantar la ronda o no. Eso significa que todo lo que tú navegaste desde el paso 1 hasta el paso 7 y medio es lo que tú necesitas para hacer una buena empresa. Y las buenas empresas levantan capital, ¿ya? Y la ronda se convierte como en un opcional. Es algo que tú decides en ese momento si quieres hacerlo o no quieres hacerlo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que para poder crear una buena empresa y levantar una ronda, no solamente tenemos que saber de financiamiento, sino que tener todas las áreas de la empresa con mucha dedicación y mucho trabajo. Ya no nos sirve de nada tener una empresa así, que no tiene nada, ¿cierto? Es solo una idea, solo un PowerPoint, pero queremos desesperadamente levantar capital. Eso está mal, ¿ya? También les conté mi historia. Bueno, a los que no se conectaron ayer, me presento nuevamente. Mi nombre es Iván Páez, ingeniero informático, máster en innovación y emprendimiento en la Universidad de Stanford.
llevo 20 años trabajando en tecnología, 10 años emprendiendo en tecnología, y los últimos 5 años me he dedicado a invertir en tecnología también. Les conté que la importancia de tener un buen mentor. Uno de mis mentores fue Wenceslao Casares. Cuando yo estaba comenzando mi era laboral, ¿cierto? Me enseñó muchísimo. Les conté también que Google nos robó una idea, casi se roban las ideas también, ese es lo bueno que sacamos de la historia, con demanda y todo. También les conté que no hay ideas tontas, sino que hay tontos que no entendemos las ideas. Yo tuve un emprendimiento que porque no pude levantar capital, es decir, no convencía a fondos de inversión, no pude seguir adelante. Bueno, ese emprendimiento, o la competencia de ese emprendimiento resultó ser Snapchat, que 5 o 7 años después salió a la bolsa en 25.000 millones de dólares, así que una enseñanza importante ahí. Después les conté que enojado con los fondos de inversión, lancé mi proyecto con propósito, que era una especie de Waze para los ciclistas urbanos, la información que se recopilaba se le daba a los gobiernos para que construyeran ciclovía. Nos fue increíble durante mucho tiempo, hasta que después de 8 o 9 años de patear la piedra, como se dice acá en Chile, logramos cerrar un contrato millonario, en un poquito más de $1 millón de ingresos recurrentes, y lo único que teníamos que hacer era sacar el proyecto a la calle. Ya lo teníamos en la calle, era hacer un par de modificaciones en la aplicación, sacarlo a la calle y simplemente hacer que la gente lo siguiera usando. Y aparece la pandemia. Algo que no teníamos planificado era que el mundo iba a entrar en una fase en donde estaba prohibido salir a la calle y por lo tanto nosotros no podíamos sacar nuestro producto a la calle. Eso significó que todo lo que habíamos construido durante 8, 9, 10 años más o menos, tuviéramos que despedir a la gente, devolver a la oficina, desarmar todo lo que con mucho amor habíamos construido. Así que lección aprendida, no, tampoco se recomienda tener este gráfico en su empresa. Mi emprendimiento tenía muchas cosas bien hechas, pero yo no tenía el conocimiento ni las ganas tampoco de levantar capital, ¿ya? Así que por eso esa experiencia es aprendida. Después, como si esto fuera una película, me invitan a participar de la creación de un fondo desde el día 1, así que obviamente hay que decirle que sí a todas las oportunidades y hacer todo muy, muy bien, siempre. En pocos años logramos que ese fondo de inversión fuera muy reconocido en Latinoamérica y ayudamos a muchos emprendedores a levantar sus rondas, ¿cierto? O a guiarlos también. Y aquí estoy después de 2.000 postulaciones de startup, 500 startups en rondas de inversión, ayudando, 1.000 founders asesorados más o menos, 10 años emprendiendo y 20 años en tecnología. Y les prometí que en estos 3 días les iba a compartir el conocimiento que me hubiera gustado saber hace 10 años, o 20, o 30, ¿ya? También les dije que esto es disclaimer, todo lo que yo voy a decir es parte de mi experiencia y mi opinión no necesariamente representa las opiniones de las empresas que representé, represento o representaré. Y si firman algo, por favor, consulten antes con un experto. Vimos la diferencia de las startups. Todas las empresas parten siendo startup. Startup significa la parte caos que hay al comienzo, después se vuelven más ordenadas. Vimos también la potencialidad que tienen las startups con relación a las empresas tradicionales. Al principio, el mismo riesgo, pero las startups tienen una potencial de crecimiento, un crecimiento exponencial una vez que pasan ese riesgo. Vimos la etapa de los negocios y cuáles son los inversionistas perfectos para cada una de esas etapas. Vimos también algunos mitos. Vimos el mito de que el rey de la startup es el VC. No es así. El rey de la startup siempre son los mercados y el fondo de inversión es una fuente de financiamiento que está casi al final de la lista de las formas que tenemos para financiar una empresa. Otro de los mitos es que la primera reunión con un fondo de inversión te va a invertir. Eso no es así. En promedio se demoran entre 4 y 6 meses en tomar la decisión. Otro mito es que los VCs invierten en startups y ojalá alcancen su punto de equilibrio y generen utilidades. Eso no es así. Ellos están buscando un unicornio que les retorne 10 o 30 veces lo invertido para poder devolver el capital a los aportantes. Otro mito es que el fondo dura para siempre, y eso no es así. Los fondos duran 10 años, y en esos 10 años hay estados del fondo, y conocer esos estados nos permite acercarnos al fondo en el momento perfecto para ser atractivos y levantar capital. Y además descubrimos, ¿cierto?, que el negocio del VC está en el siguiente escalón. Cuando un VC te entrega dinero, ese dinero viene con letra chica y que te dan entre 12 y 18 meses para invertir ese dinero en hacer crecer tu empresa para que tú levantes la siguiente ronda. Esa siguiente ronda viene con la misma letra chica y por lo tanto, una vez que tú entras en este juego, no te puedes salir, ¿ya? Y terminamos con una consulta, ¿cierto? Le dijimos que a todos los que habían pasado por el puedo, debo, quiero y habían respondido que les faltaba preparación, yo los felicité. Es el momento perfecto para entender todo esto que estamos pasando hoy día. A mí me costó años y cientos de miles de dólares llegar a ese momento. Y si tuviera una máquina del tiempo, viajaría al pasado y me gritaría, aún no es el momento de levantar capital, por favor, todo ese foco y esos recursos invierten en hacer crecer el negocio. Los rechazos que tenía en ese momento era que estaba muy verde, que le faltaba tracción, que no tenía CTO, que me sobraba un CTO, que el founder era un solo founder, después que tenía muchos socios. Todo eso era un no quiero invertir en ti, no me interesas, disfrazado de un consejo dado a lo rápido. Y a los que sí, ¿cierto? A los que ya se supone que estaban preparados, les dije, cuidado, eso dura poco tiempo, y si ya están preparados, ya deberían estar con todo el conocimiento y avanzado mucho en su ronda de inversión. Y terminamos con esto, ¿cierto? Listo, 9 minutos 19. Chat, díganme en los comentarios si lo logré, si no lo logré. Lo escucho mientras tomo agua y respiro.
Bien, logrado, logrado, logrado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces si lo logramos, celebremos. Hoy se me pegó el computador. Bien, ya, entonces, logrado. Eh, si están listos, aprovechemos que está el chat prendido. Si están listos, comencemos entonces el día de hoy. Déjenme en el chat el dedito para arriba si es que están listos. Tienen su blog de notas, su agenda, su teléfono para tomar apuntes ahí a mano. Porque se nos viene un día 2 muy, muy, muy bueno. ¿Estamos listos? Bien, vamos entonces. Entonces, como iba diciendo, ya vimos, ya vimos la base de esta metodología de 9 pasos, ¿ya? Y ahora vamos a ver la siguiente fase. Pero ojo, base no significa básico, ¿ok? Ayer hablamos con muchos interesados en el programa y había esta duda de, no sé si el programa es muy básico para mí. Básico significa que tú sepas sumar, sepas multiplicar y sepas dividir, ¿cierto? Eso es lo básico, ¿ok? No confundan base con básico, ¿ya? ¿Qué pasó? Ah, sí, está mal. Bien, ya, era una prueba. Saben sumar, saben lo básico, básico. Pero la base es, ya que sé lo básico, básico, cuando estoy resolviendo un problema matemático, si yo parto con una mala fórmula o si el approach, ¿cierto? El acercamiento al problema es de un ángulo errado, simplemente voy a terminar con un resultado que nada que ver, ¿cierto? Que no corresponde. Siempre y cuando, incluso durante el desarrollo de esa fórmula, ¿cierto? De ese problema matemático, voy a sumar bien, voy a multiplicar bien, voy a dividir bien, pero como partí mal, el resultado que voy a obtener de todo ese ejercicio está mal, ¿cierto? No corresponde, no es lo que yo necesitaba. Entonces, no confundan básico con base, ¿ya? Vimos la base y lo que vamos a ver hoy día rápidamente es la ronda, ¿ya? Muchos de ustedes estuvieron muy interesados en esta etapa, así que la vamos a pasar de una forma que ustedes se la puedan llevar, ¿ya? Me cuesta resumir todo lo que hay que ver en esta etapa, así que lo resumí en 5 elementos claves, ¿ya? Que los tienen que anotar y si necesitan más información lo pueden buscar en internet, pueden sin ningún problema investigar, ver videos, YouTube, tutoriales de cada uno de estos elementos. Pero son 5 elementos clave que deben tener hasta el momento en el cual ustedes deben decidir si quieren levantar una ronda o no, ¿ya? Entonces, estos elementos son, primero, el data room completo, un pipeline de clientes, un roadmap de negocio, un investor update y un mapa de inversionistas, ¿ya? Los vamos a pasar rápidamente para que simplemente los conozcan, ¿ok? El primero es el data room. Data room es una carpeta compartida en la nube donde deben colocar ahí dentro todos los pitch que ustedes necesiten tener para conquistar a sus potenciales inversionistas. Y cuando hablo de pitch, hablo del pitch de 5 minutos, el de 7 minutos, el elevator pitch, presentaciones, el one-pager, el brochure, etcétera, etcétera. Hay como 15 o 20 formatos distintos de pitch. Bueno, todos esos tienen que estar en su data room listos para ser abridos, ¿cierto? Para ser así como yo los abro, los presento y me pongo como a conquistar a la persona que tengo adelante, ¿ya? Captable ordenado, es importante entender. Abierto, muy bien, gracias. Importante entender quiénes son los dueños de la empresa, para allá entra el cap table, proyecciones financieras, que las proyecciones no son para conquistar a los inversionistas, las proyecciones son para darse cuenta si tú conoces tu negocio, ¿ok? La visión del negocio, para dónde va esto, y no simplemente necesito plata para no morir, y contratos y estatutos firmados que determina que todo lo que acabo de decir es cierto, es verdad, ¿ya? Ese documento o esa carpeta en la nube, todos esos documentos que lo complementan adentro, actualizados, ¿ok? Listos para compartir. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, me interesa tu proyecto, me interesa tu idea, mándame más información, yo tomo esa carpeta y la comparto. Listo, data room. Después vamos con el pipeline de clientes. Para explicárselos bien, imaginen un Excel con un listado de clientes que ustedes tienen mapeados. Algunos de esos clientes tienen información de su perfil, edad, país, etcétera, y otros no, ¿ya? Y ese conjunto de clientes que tienen mapeados es un subconjunto del mercado al cual ustedes podían llegar, ¿ya? Esos que están en gris son información de clientes que ustedes hoy día no saben quiénes son, aún no tienen, pero las podrían recopilar el día de mañana. Al costado izquierdo hay una columna que determina el ticket potencial que le corresponde a ese cliente basado en su perfil. O sea, si es una empresa grande, le puedo cobrar mucho, si es una empresa pequeña, le cobro la mitad, ¿cierto? O algo mediano, y si es una persona natural, le cobro el plan básico, ¿ya? Y al costado derecho hay un tablero en el cual yo voy a ir representando el estado de la relación que yo tengo con respecto a ese cliente y su probabilidad de compra, siendo el primer estado el no lo he contactado, después viene una primera reunión, segunda reunión, llamada, etcétera, hasta llegar a quiero comprar, quiero pagar, quiero contratar este servicio, que sería el 100% de probabilidad de que esa persona o ese cliente me compre el ticket que yo le definí en algún momento, ¿ya? Si eso yo lo tengo muy bien armado, ¿cierto? Puedo calcular cuánto me podría entregar ese cliente como ingreso a la empresa, multiplicando el ticket por la probabilidad. ¿Ok? Este es un ejercicio, ojo, no es 100% real, no es facturación, no es utilidad, es un ejercicio. Y si sumamos ese campo, ¿cierto? Vamos a obtener el tamaño del pipeline de clientes. Van a ver más adelante que esto es súper importante en el paso número 5 o 6, ¿ya? Pero con esto yo puedo obtener el tamaño de las potencialidades de negocio que tengo en mi base de datos, ¿cierto? En mi Excel, en mi Airtable, etc. ¿Por qué es importante este monito? Porque
este número está dentro del control de nuestra empresa. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ampliar o mover los clientes a la derecha con mi equipo comercial, y para eso existen los scripts de venta, ¿cierto? Es decir, yo necesito que a todos los clientes de la base de datos que estén perfilados, ustedes los llamen, los contacten o de alguna forma hagan que esos clientes se muevan lo más a la derecha posible hasta que compren, ¿cierto? Eso es el equipo comercial. Después puedo hacer crecer el ticket, ¿cierto? Que yo podría de alguna forma venderle a esas personas, que lo tiene que ver el equipo de finanzas con el equipo de producto, ¿cierto? Es decir, cómo hacemos que el pricing o los planes se adapte de cierta forma en que la gente cada vez nos compre un ticket mayor. Y puedo hacer crecer la base de datos de clientes que tengo mapeado, ¿cierto? Con nuestro equipo de marketing a través de campañas e iniciativas que nos va a traer a esa base de datos más gente a la cual poder contactar. Estas tres iniciativas están 100% en el control de tu compañía, de tu empresa, de tu producto. ¿Ok? Y eso lo que hace es que cada vez que nosotros hacemos una iniciativa, nos aumenta el tamaño del pipeline de clientes. ¿Ya? Vamos ahora con el roadmap. Voy a ir rápido y después podemos ahondar junto con el invitado si es que hay dudas. ¿Ya? Roadmap del negocio, también es importante. Imaginen lo siguiente, que ojo, no es el roadmap de producto, no es, el botón rojo va a salir en 3 días más, la funcionalidad de login va a salir en un mes más. No, me refiero al del negocio. ¿Qué significa esto? Imaginen un mercado de 100, ¿ya? Ese es nuestro mercado potencial, son 100 personas. Nuestro roadmap del negocio nos debería dar una línea con hitos y sus respectivas fechas para que nosotros podamos tener la posibilidad de atacar el 1% de ese mercado, el 10%, el 30%, el 50%. ¿Ok? Y de repente hay iniciativas dentro del roadmap de negocio que nos amplían el mercado. Por ejemplo, cuando tenemos una solución en español y la sacamos en su versión en inglés. Inmediatamente, en ese momento, yo tengo más potencial de clientes al cual puedo atacar porque ahora tiene 2 idiomas. ¿Ok? Y obviamente eso permite que el equipo comercial me traiga leads o me traiga clientes para mi pipeline de clientes que no solamente hablan español, sino que ahora también soporto a los que hablan inglés. ¿Ya? Todo esto tiene que estar ultra bien definido, hay formas de hacerlo, hay formas de trabajarlo, pero tiene que ser muy, muy simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el roadmap del negocio se une con el pipeline de clientes de la siguiente forma. Todo lo que yo haga dentro del roadmap de clientes debería de alguna forma afectar y darle más valor a mi pipeline. ¿Cómo? Bueno, hay iniciativas que cuando uno las saca a la calle te amplían el mercado. Hay iniciativas que hacen que tu ciclo de venta sea más rápido o más económico. Hay iniciativas que hacen que puedas cobrar más, tengas más planes, puedas ampliar el ticket. Y sobre todo hay iniciativas que permiten tener más leads. ¿Okay? Entonces estas dos cosas son fundamentales dentro de tu organización y empresa, que las trabajes y las tengas mapeadas porque después las vamos a presentar. ¿A quién se las vamos a presentar? A los inversionistas. ¿Okay? Y hay un mito por ahí que dice que yo tengo que hablar con un inversor para cerrar una ronda. No, señores. Las rondas se cierran en promedio con 5, 7 inversionistas. Y según el funnel que ya existe en Latinoamérica, cada 50 VCs, uno cierra conmigo. Entonces, si queremos cerrar una ronda con 5, 7 inversionistas, vamos a tener que hablar durante varios meses con entre 100 y 200 fondos de inversión. A esa cantidad de personas nosotros las tenemos que mapear, tenemos que perfilar y tenemos que establecer una relación previa antes de pedirles dinero. ¿Okay? Eso es lo complejo. ¿Por qué? Porque si yo voy a un fondo de inversión y digo, dame plata, en el fondo soy un punto en su gráfico. Y lo que debo lograr es ser una película, estar constantemente entregándole métricas de que mi empresa va creciendo y que es interesante para que en algún momento en la vida, ¿cierto? Cerca del punto 8 de los 9 pasos, yo decida abrir una ronda y esa ronda, cuando yo la decido, es simplemente un mail que le mando a la base de datos diciendo estoy listo para recibir su capital. ¿Ya? Y toda esta relación se trabaja con el inversionista a través del Investor Update. ¿Qué significa eso? Es un sistema en el cual yo tengo ya preparado y listo los puntos de contacto que voy a tener con ciertos inversionistas o cierto perfil de persona que me podría invertir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien me hace una introducción en frío con un inversionista, yo sé perfecto, ya tengo predefinido qué mail le voy a mandar primero, cuántos días pasan para mandar el segundo, el tercero, cuarto, quinto, etc. ¿Ya? Mismo escenario con un fondo de inversión con el cual me hacen una introducción, ¿cierto? O con un fondo de inversión que yo conozco en un evento. Todos esos caminos van a parar a un sistema en el cual periódicamente ustedes van a mandar un mail a ese base de datos de inversionistas con un update de sus métricas. Adivinen cuáles son las métricas que vamos a incluir dentro de ese Investor Update. El tamaño del pipeline de cliente, el mercado al cual estamos atacando y nuestro roadmap de producto. ¿Ok? Y si deciden en algún momento mandar su ronda, ejecutarla y hacerla real y realidad, aquí es donde todo se une. La ronda es un trabajo full time del CEO y su trabajo es tener una relación con entre 100 y 200 fondos de inversión para poder cerrar una ronda con entre 5 y 7 fondos inversionistas que pongan un ticket interesante. ¿Ya? Para eso, él tiene un trabajo que se llama Calendar Density y tiene que establecer durante un periodo corto de tiempo de entre 20 a 30 reuniones por semana con potenciales inversionistas. Esas reuniones no pueden ser el punto de contacto número 1. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos trabajando con esos fondos de inversión y por lo tanto cuando el CEO se junta con el fondo, ya llevamos 4, 5, incluso 10 puntos de contacto con ese fondo. Ya nos conoce, sabe nuestras métricas,
ha visto que hemos ido creciendo, sabe de alguna forma el tamaño del mercado y por lo tanto el CEO, cuando se junta con ese fondo, el momento en que yo decido abrir la ronda, es simplemente para preguntarle si va o no va. Y si es que va, ¿cuánto va a poner? ¿Ya? Entonces, para todos los que están de alguna forma pensando en quiero abrir una ronda y la quieren abrir hoy día, ojo, cuidado, ¿ok? Las rondas se preparan con meses de anticipación, ¿ok? Y la ronda se abre simplemente para capturar el interés que ya se creó con respecto a mi empresa. Nunca, nunca, nunca abran una ronda y después se pongan a generar interés, porque lo que van a conseguir es que nadie se interese en su ronda. Entonces, no confundan la base con básico, eso es lo que ya vimos el día anterior. Y, bueno, preparando al invitado para que lo bombardeemos de preguntas, obviamente con Ángelo vamos a ahondar en estos 5 elementos claves que les acabo de decir, más la ronda, que él la vivió en experiencia propia. Y en resumen, el día 1 y el día 2 solamente alcanzamos a ver una ínfima parte de todo lo necesario que tiene que ocurrir para una ronda exitosa, ¿ya? Y cuando digo una ronda exitosa es porque muchas veces no nos damos cuenta que una ronda exitosa conlleva de que yo tenga una buena empresa, de que tenga un buen proyecto, de que tenga un buen storytelling, de que cuente una historia interesante, que tenga visión, que tenga mercado, que tenga tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, no confundan, tengo una idea y por tanto voy a levantar capital con los fondos de inversión y son ellos los que me van a ayudar a navegar esa idea, con tengo una idea, hay un proceso en el cual puedo tomar esa idea y llevarla al siguiente nivel, y después al siguiente nivel, y después al siguiente nivel, y después de llegado a un nivel en particular, puedo ir a visitar los fondos de inversión, pero con todas estas herramientas ya construidas para ser interesante a estos personajes, que su negocio es invertir en startups que crezcan rápidamente en una escalera, ¿cierto? Que lleguen al siguiente escalón. Así que, sin más preámbulo, y yo sé que fue todo muy rápido, pero ahora tenemos mucho, mucho más tiempo, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Luke, por favor, y Ángelo, prendan su cámara, prendan su micrófono para que partamos. Hola, hola, ¿cómo están? Caballero, espera, déjame sacar esto que no te veo. No te veo, ahora sí. No, estoy como los abuelitos. ¿Cómo se saca esta cosa de aquí? Ya, ahí te vi, ya. ¿Cómo está, señor? Tanto tiempo. Así es, pues acá estamos. Oye, muchas gracias, feliz de poder estar acá. Y nada, bien, pues bien, dedicado ahora, como habíamos conversado y te había contado, a temas un pelo distintos de la innovación y la tecnología, pero aplicando todo lo que el camino, digamos, para también para estos nuevos proyectos. Así que feliz de estar acá, feliz de compartir con ustedes y en particular de compartir contigo con todo lo que me ayudaste, digamos, en todo este proceso, a enfrentar los no y a lograr los sí. Así que de verdad muchas gracias por eso y por la invitación. No, gracias a ti por estar acá presente. No sé si te acordáis cómo nos conocimos. Yo me acuerdo perfecto. Eh, quiero saber tu lado de la historia, porque siempre uno como que se cuenta historias en la cabeza y después no son las mismas que el otro. Cuéntame si te acuerdas, si no, yo tomo de ahí y te cuento mi lado. Yo voy a contar lo que yo voy a contar el cúmulo o los contact points que para mí fueron más importantes. Yo me acuerdo haber estado eh, iniciando un proyecto hace muchísimos años atrás ya y haber visto como un referente lo que tú en particular estabas haciendo y me acuerdo con mucha nitidez de lo que estabas haciendo en particular con Capobike, ¿ya? Voy a contar las cosas más relevantes, ¿eh? La parte anecdótica quizás te la voy a dejar a ti, pero Dale. y voy a contar también por qué me pareció tan interesante, porque primero que todo me ayudaste a desmitificar que esta cuestión se trataba solamente de personas que venían con un background de contactos y de posición, digamos, histórica, social, que permitía acceder a este entorno. Voy a decir que era el de las grandes compañías internacionales, y ahí voy a explicar por qué estoy diciendo eso, eh, y que se podía, digamos, llegar a estos entornos con trabajo, con disciplina, haciendo las cosas bien, y lograr resultados que eran, en tu caso, súper destacables y para mí fueron de admirar siempre. ¿Y por qué digo estas compañías grandes? Porque yo me acuerdo que yo te iba a visitar cuando tú estabas en un programa de innovación de Microsoft, ¿me acuerdo? Y estaba ahí mismo en la oficina de Microsoft y me acuerdo haber estado compartiendo con gente que yo nunca pensé que iba a compartir, escuchando historias y viendo lo que hacían ustedes. Después, aparte de ver todo tu logro y todo lo que había hecho, qué sé yo, cómo viajaba y te reconocían afuera, los acuerdos con los gobiernos, me acuerdo que en Europa cerraste un acuerdo por lo menos el que yo me acuerdo súper importante. Eh, y para mí eso era y sigue siendo, digamos, una historia que me inspira y que también la cuento mucho para lograr motivar a otras personas que quizás creen que hay barreras, más allá del trabajo bien hecho y todo lo demás, que impiden llegar a estos entornos. Y yo cuento estas historias para decir, primero, uno de mis mentores, que Iván, lo logró,
Y eso me motivó a mí también a seguir un camino parecido y también fui capaz de tener ciertos logros. Entonces, para mí, y lo que yo rescato de mis primeros acercamientos y haberte conocido, después de haberte visto, qué sé yo, en publicación y todo lo demás, pero después de conocerte en persona, es ver eso, es que fuiste capaz de llegar a los lugares donde llegaste y hacer las cosas que hiciste y lo que sigues haciendo. Has llegado después de Impacta DC, me acuerdo con todo lo importante que es ese fondo y lo importante que también aportas, digamos, y aportaste en todo ese camino de construcción de ese fondo. Nada, para mí y mi principal recuerdo, voy a decir lo que rescato con mayor nitidez, digamos, es ver que había una historia que de alguna manera se cruzaba con la mía, tenían puntos en común y que había una persona que lo estaba logrando y que efectivamente lo logró. Qué bonito, gracias. Me llegó, me llegó, me llegó. Sí, yo me acuerdo mucho, nosotros nos conocimos en un viaje a España por Fundación Chile, no, Pro Chile, Pero Chile sí, sí. Pro Chile, sí, y que íbamos a representar a Chile en un concurso en Barcelona, creo, que era en el Smart Los City World Hospitales de Congress. Llobregat, ahí en la Fira de Barcelona. También, entonces creo que nos conocimos íbamos en el mismo avión, íbamos representando al mismo país y hicimos una escala. No sé si era en Bogotá o en Bogotá. Una escala un poco forzada. Forzada, exactamente, forzada, así funciona la Yo sabía vida, que esta parte la forzada. contabas mejor tú que yo. Y no sé por qué salimos a caminar, ¿se te acordáis? Salimos a caminar un grupito, yo tengo una cuestión que a mí me cuesta establecer relaciones, no tengo tanta personalidad, la he desarrollado con el tiempo. O sea, hoy día eso fue hace 10 años atrás, más o menos, o 12, no sé. Y hoy día ya tengo, pero en ese momento era como que yo me mantenía alejado del grupo y obviamente siempre los grupos como de emprendedores están los que más hablan, los pavos reales le llamo yo, están los pavos reales, que a juicio mío son los que menos esencia tienen, tienen ese talento, pero debajo no hay mucho. Y a mí me gusta ser el callado que está ahí sentado en la esquina y si alguien lo va a ver o pregunta por él, es como, ¿en serio hace todo eso? Sí, es como el calladito, pero trabajando. Mi trabajo habla por mí. Entonces nosotros éramos el grupo de los callados. Y caminamos, me acuerdo que caminamos un par de horas y muchos minutos de esa caminata fue en silencio. Fue así como no nos conocíamos, nada. Y de repente conectamos contigo, con tu socio y un par de personas más de otros proyectos y de ahí nos hicimos muy juntas. Y me acuerdo que cada vez que conversábamos, yo creo que ambos salíamos cambiados. Ambos salíamos como, ¿sabes qué? Veo las cosas distintas, veo las cosas diferentes. Y lo que más me sorprendió de tu historia, primero, Ángelo no vive en Santiago. Para los que son fuera de Chile, Chile es un país muy centralizado y es como que todo pasa en Santiago. ¿Está? Y si estáis fuera de Santiago, casi como el sueño o el consejo que te dan es como mejor que te vayas a Santiago, que ahí tienes más oportunidad. Ángelo es de Concepción, entonces tiene todos sus negocios y sus proyectos en Concepción. Yo viajé a verlo un día y me impresionó. Fue como, cada vez que tú me contáis lo que hacía, es como, wow, qué bueno. Y más encima, no en Santiago. O sea, debe ser un esfuerzo doble conseguir lo que consiguió, no en Santiago. Entonces, lo que yo creo que hoy día transmitáis a la gente es esa historia. ¿Okay? Muchos de los que están acá están desde, tengo una idea, quiero saber qué hago, ¿cierto? Y ven que su siguiente paso de la idea es levantar capital. Casi como quiero ir al nivel 9 como paso inicial. Y tú que viviste todo ese camino, cuéntanos cómo fue en general. ¿Fue algo bonito, cool, te gustó, lo harías de nuevo? Y después vamos como desmenuzando un poco la historia de ahí. O sea, la primera, yo siento que, tal como en muchos aspectos de la vida hoy, nos vemos influenciados por el exitismo, ¿no? por la historia de éxito, que parece que vino desde un punto en donde alguien dijo quiero hacer algo y de repente al otro día aparece sentado en una oficina en Miami, en Tampa, qué sé yo, cerrando un acuerdo millonario. Yo me acuerdo cuando tú hablas de los pavos reales, también se me vino a la cabeza ese mismo viaje. Y habían algunos que incluso salían a caminar a la hora del almuerzo y volvían diciendo acabo de cerrar un negocio por $500,000. Y no se sabe así como, amigo, y yo por lo menos estaba sentado ahí, no cachando nada, entonces no entendiendo nada, y salía uno y decía que sí, bueno, después me di cuenta que finalmente la historia fue que ya haya alguna así de buena, pero en el fondo no. Esas historias del éxito automático o de esto que escuchamos hablar, por ejemplo, ahora mismo dicen que estamos en una burbuja de la inteligencia artificial y parece que cualquiera con una presentación, ¿no? Bien hecha y que diga inteligencia artificial en algún lado va a levantar capital, creo que lo primero es entender que si bien esas historias pueden tener una pequeña probabilidad de ocurrir, esto se trata de un camino, ¿no? Yo me acuerdo también muy bien de lo que era una charla tuya que decía que la suerte no nos pille preparado. No me equivoco con el nombre, ¿cierto? Sí. No, sí, yo de verdad soy un fan de este cabro, así que no creen que yo soy un fan de este muchacho, de verdad lo soy. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente un camino tiene que ver con quemar un montón de etapas, muchísimas etapas, que tienen que ver con irte preparando tú primero como persona, como emprendedor, ¿ya? Y formando ciertas capacidades que te permiten en algún minuto también tú mismo estar preparado, porque una cosa es el stage en el que esté la compañía y otra cosa es el stage en que estés tú como persona, porque el reto es grande y enfrentarse de repente a estos escenarios en donde tenés que lidiar con la administración del tiempo, con las proyecciones, con las expectativas, porque en el fondo levantar capital es como el inicio del camino, ¿no? O muchas veces parte del camino, pero el objetivo es muy distinto a levantar capital. Y por lo que estaba diciendo, este sentido exitista te hace ver muchas veces que prácticamente es lanzar la idea y levantar capital casi como si fuera un objetivo de éxito, y no hay nada más alejado de la realidad. Tal como lo decías tú, esto es un trabajo, y justamente cuando mostrabas ese slide en donde decías que es un trabajo del 100% para el CEO,
Entonces, cuando tú te pones a dar vueltas sobre esa idea, dices, bueno, y si el CEO está al 100% levantando capital, entonces, ¿quién está dirigiendo la compañía? ¿No? Entonces, eso también habla de que tiene que haber una etapa de madurez, o tu compañía está en una etapa de madurez que le permita al CEO dedicarse a este proceso mientras la compañía, digamos, no por estar haciendo ojalá que la vaca crezca y dé más leche, se nos va a terminar muriendo la vaca. ¿Te fijas que es lo que finalmente estamos todos tratando de hacer y cuidar? El proceso en el fondo se trata de prepararse, y prepararse significa construir una historia personal, no sé si larga, corta, intensa, liviana, pero con todo lo que eso implica, como yo sé que fue en tu caso y también de alguna manera en el mío. Por otro lado, preparar una compañía, porque esto es preparar una compañía, es decir, yo siempre he dicho, y si esta la ponía en algún lado, ahí ponme la autoridad, pero yo siempre lo digo y dicen, esa está buena, así que lo voy a decir acá también. Que cuando uno crea una compañía, uno crea más de una compañía, ¿ya? Uno crea una compañía y por lo menos crea 3 o 4 empresas, o por lo menos tienes que crear 3 o 4 compañías dentro de ese mismo núcleo. Todas comparten más o menos los mismos valores, los mismos principios. Pero tú creas una compañía que está de cara al cliente, que es la que uno tiende a crear primero, ¿no? Y cuando digo una compañía, tú creas un discurso, creas una forma de atraer, una forma de plantarte frente a tus clientes, y esa es la principal, porque obviamente son los que te van a generar el flujo, ¿no? Luego tú creas otra que va de cara hacia adentro, es decir, la que tú creas para atraer el talento que necesitas para construir esa compañía. Y luego cuando tú llegas a una etapa en donde con tus propias espaldas, voy a decir financieras, técnicas y una serie de otras cosas, no estás logrando avanzar de la manera que tú quieres avanzar o simplemente te estancaste, entonces tú estás obligado a crear una tercera compañía de cara a los inversionistas. Y de paso, cuando tú creas esa tercera compañía de cara a los inversionistas, también la creas a los stakeholders, es decir, a todos los que están alrededor de tu compañía, que si bien no influyen directamente en ella, aportan con opiniones para que tu compañía pueda lograr los objetivos que tú quieres que logre. Entonces, crear una compañía no te sirve de nada si no creas esas otras dos que también son fundamentales. Y ante la última pregunta que me haría si lo haría de nuevo, el trabajo es intenso, desafiante, en muchos casos frustrante cuando no tienes el 100% de las cosas que deberías tener. A mí me hubiese encantado hablar más temprano contigo y enterarme de estas cosas mucho antes de haber cometido los errores y seguir en ese loop que muchas veces me hacía dar por la calle sin salida una y otra vez, sin darme cuenta que era un step que me había saltado y podría haber hecho todo más simple. Si lo haría de nuevo, creo que lo haría de nuevo solo si estoy 100% seguro que vale la pena el trabajo para proyectar exponencialmente algo que quiero hacer, ¿ya? Hoy no estoy en esa parada infantil, voy a decir de alguna manera, en donde creía que todo se hacía a través del capital, y tal como lo dijiste ahí en tu resumen, hay un montón de otras maneras, partiendo por el bootstrap, que yo supongo que lo conversaron, que también son súper efectivas. Está la deuda y hay un montón de otras cosas. Muchas veces ni siquiera es plata lo que necesitas, sino que necesitas apoyo, consejo, trabajo interno y una serie de otras cosas. Entonces, solo lo haría siempre y cuando esté seguro de que eso va a generar un resultado que es imposible lograr de otra manera. 100% de acuerdo. De hecho, te escuchaba y era como qué diferente en nuestra opinión desde ese momento que nos conocimos hace hartos años atrás. Porque ahí nosotros nos creíamos el dueño del mundo. O sea, yo personalmente creía que porque me habían seleccionado para ir a España a presentar el proyecto como representante de Chile, ya lo había hecho. O sea, como ahora quiero mi Ferrari y chocarlo. Yo tengo sueños frustrados de futbolista, entonces como uno de mis sueños también es chocar un Ferrari. Que fue una talla que tiré, pero bueno. Entonces, claro, hoy día uno mira para atrás y dice que qué ingenuos éramos, ¿cierto? Qué naif, no sé cómo se dice en español. Pero efectivamente uno aprende de la cicatriz y aprende de los malos momentos. Y yo quiero setear un poco la conversación para que la gente te conozca, no cómo se presenta siempre la gente, sino que yo quiero que tú primero digas a dónde llegaste con la empresa, ¿cierto? Te salía la bolsa y todo lo que costó, y de ahí vamos a ir hacia atrás, ¿cierto? Vamos a contar tu historia hacia atrás, ¿ya? No hacia adelante porque cuesta mucho de repente como conectarse con, ok, pero ¿dónde termina esta película? ¿Ya? Entonces, resúmenos un segundo, ¿en qué terminó o cuál fue la escena final de ese capítulo de levantar capital o de llegar a preparar una empresa a sacarla a la bolsa? No sé si me escuchas bien, yo veo un poco cortado, puede ser instabilidad de mi conexión, pero confírmame si me ves bien Sí, y me se escuchas te, bien. se te ve un poquito cortado, pero se te escucha perfecto. Ya, vale, bueno, no me voy a cambiar de conexión porque eso interrumpiría la conversa, pero voy a tratar de seguir así. Eh, La escena final, yo creo que es, y esto a lo mejor va a hablar de lo que es el proceso y cómo desafiante es, pero la escena final es yo yéndome al campo a criar caballo. Esa es la escena final. Si nos vamos a la última escena. Así que ya tendrán que puede haber sido un poquito desafiante e intenso el proceso. Antes de esa escena, claro, me veo con mi equipo parado en la Bolsa de Santiago después de que no habían habido, no sé si fue la forma correcta, si no se habían hecho aperturas a la bolsa hace bastante tiempo, con una compañía colocándose en bolsa, transando su acción a un precio altísimo, voy a decir yo, que es la acción más cara un poco, yo creo que resumiendo todo el trabajo, primero pasó la etapa de satisfacción y de euforia, ¿no? Y luego decir, si hubiese sabido que esto era así, lo hubiese pensado. Si alguien me hubiese contado todo lo que te iba a explicar, quizás hubiese pensado un poco más si quería entrar en el camino. Eh, y luego, después de eso, entre los caballos y la bolsa, hay una etapa en donde yo digo, bueno, creo que el objetivo principal de esto está logrado y empiezo a hacer una transición para mi salida de la compañía, ¿ya? Básicamente porque creo que uno también tiene que ser súper honesto. En primer lugar, no solamente siempre va a tener que ver este éxito parcial, lo que uno hace al salir de una empresa tiene que ver con uno mismo y con las expectativas que uno tiene en la vida, sino también tiene que ver con ser súper sincero y entender que cuando llegas a ciertos puntos, los liderazgos tienen que renovarse, ¿no? Y hay otros espacios en los que tú puedes colaborar más, quizás desde el directorio, quizás desde fuera de la compañía, mirando y aplaudiendo los éxitos, y un poco eso fue lo que yo decidí hacer. Si lo pudiéramos hacer cronológicamente, paso o primera escena de este final es la colocación en bolsa, sonando una canción de los Bunkers, que quizás es una banda que en Latinoamérica también conoce, pero que es una banda que nació en mi ciudad, en Concepción. Desordenamos completamente la bolsa de Santiago, tirando confeti al cielo, poniendo música fuerte de una banda de rock. Después de eso nos bajamos del escenario, pasa una semana en donde tienes que seguir haciendo papeles y cosas, porque una cosa es, efectivamente, sea lo que tiene que ser. Después de eso me tomo un poco de tiempo pensando esta decisión de salir de la compañía, ejecuto esa decisión y hoy día me dedico a los caballos.
Me encantó la última escena. Es como así como un perfecto inicio de una película. Es como quieren saber cómo llegué acá y parte de la película. Oye, solamente resumir. Ayer hablamos un poco de esto, pero siento que el perfil del interesado en este tipo de conversaciones versus lo que estamos conversando está un poquito alejado. La bolsa es cuando uno tiene una empresa, pasa de la idea al producto al negocio, etcétera, etcétera, creas una empresa y cuando está grande, 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 uno busca venderla, uno busca de alguna forma darle salida, ¿cierto? O vienen y te la compran, que es lo que decía Wenceslao. Wenceslao siempre decía, yo no vendo la empresa, yo me las compro. Y eso me quedó grabado como, qué gran poder como de control tenía ahí. Entonces, hay dos formas de sacar una empresa, o vender una empresa, o hacer un exit, o salir, y es que venga una empresa grande y te la compre, una empresa más grande y te la compre, casos como Corner Shop, como Uber con Corner Shop, y otros similares. Y la otra es, ya que no hay un acquisition cercano, una empresa grande que la quiera comprar, la vamos a sacar a la bolsa, para que la gente le compre acciones, ¿cierto? E invierta de alguna forma en esa empresa. Eso significa la bolsa. Y el hecho de sacar la bolsa es bien como pintoresco, es como te llevan a un lugar, ¿cierto? Te hacen tocar una campana, cuando parte el día de las acciones, está tu logo por todos lados, ¿cierto? Hay gente que tira confeti, que creo que lo hicieron ustedes. Entonces, esa es la escena final, ¿cierto? Y en el 100% de las películas, la historia, las series, que no son como documentales, es el final feliz. Esto es como, ok, y vivió feliz para siempre y nada le afectó. Y yo he visto incontables historias en las que, oye, se me ocurrió una idea y a las 2 semanas la saqué a la bolsa. Ya, bueno, eso no pasa. ¿Cierto? Entonces, guíanos un poquito cómo fue el desafío, ¿cierto? De, tengo una idea, que es ese proyecto, cuando tú llegaste al proyecto, hasta, ¿sabes qué? Parece que está dentro de nuestros planes salir a la bolsa. ¿Okay? Guíanos un poco desde el inicio hasta unos pasos antes de tomar la decisión de sacar esta compañía a la bolsa. Voy a separar toda la parte que tiene que ver con la bolsa como tal, porque eso es un capítulo, yo diría, completamente aparte, implica una serie de desafíos a nivel de orden de la compañía, que no solamente tienen que ver con saber explicar y mostrar tu empresa y garantizar que tiene ciertas capacidades de soportar el proyecto que finalmente tú quieres apalancar a través de financiamiento, como en el caso de UMC, por ejemplo. Acá también hay toda una jugada o un entorno regulatorio que tiene que ver con el llegar a la bolsa, que implica otros desafíos y otras complejidades, y eso lo voy a dejar aparte para explicar, porque si le sacamos eso del lado, todos creen que vamos a llegar a la bolsa, porque eso también pasa algunas veces. Uno llega a la bolsa con lo que se llama la apuesta inicial, digamos, pública, el IPO, que le dicen en inglés, ¿no? Y tú vas a buscar al mercado para que el mercado te compre esas acciones. Si tú las dejas puestas ahí y lo que se va viendo es cómo se genera un interés y se transa. En el caso de nosotros, lo que fuimos a hacer es una operación calzada, y esto es lo que va a ser todo lo que me voy a referir al proceso de bolsa. Una operación calzada es esa operación donde tú hiciste todo el trabajo, que es básicamente lo mismo que tú has estado contando ahora, y nosotros ya llegamos con las acciones vendidas, por tanto, el mismo día que se colocaron se vendieron al 100%, que es lo mismo que cerrar una ronda de capital con fondos que ya llevas trabajando, tal como decías tú, meses atrás. Por tanto, si nos vamos al proceso, digamos, y como decías tú, desde que llegamos a tener una idea hasta cómo nos transformamos en una compañía que una parte se hace pública, primero que todo, yo voy a contar que yo partí en la tecnología como a los 14 años, ¿ya? Y de verdad partí en la tecnología como a los 14 años y anecdóticamente, a mí me gustaba, digamos, todo lo que tuviera con cables y con una serie de otras cuestiones, pero parto ahí porque básicamente, digamos, en un entorno bien modesto, bien pobre, voy a decirlo así, en algún minuto de la historia de nuestra familia, y llegó un computador a la casa, casi de regalo, y era un computador que no servía para nada más que no fuese programar. O sea, básicamente todos jugaban con sus computadores, hacían otra cosa, y en el caso mío yo lo abría y era como mirar la pantalla y no hacer nada, escribir un par de cosas en un editor de texto, o mirar que habían ahí algunos ejemplos de alguien que ya lo había ocupado antes, el dueño anterior, o el quinto dueño antes que nosotros, y que había hecho un par de programas ahí en C, me acuerdo, de ese lenguaje que se ocupaba. Entonces, llegó la tecnología aprendiendo a sí, dibujar con píxeles, dice por ahí en el chat, y sí, efectivamente, como que eso era lo que más obedecía. O sea, no tenía ni audio el computador. Y finalmente, entonces empiezo a programar. Y después de un tiempo, como a los 16 años, me empiezo a dar cuenta que había compañías que demandaban lo que yo estaba haciendo casi de manera anecdótica otra vez. Y desde ahí empieza un proceso donde yo fundo a los 17 años la primera compañía. Eh, y finalmente es esa compañía la que he ido cambiando de socios y algunas veces de marca para llegar a lo que terminó siendo esta última empresa y la penúltima, voy a decir, porque en paralelo también estamos creando una compañía. Es decir, entonces, si tú me vas a preguntar dónde parte, por eso yo decía, ¿no? Que estos procesos son largos, porque yo sin querer y sin pensar que estaba buscando ese objetivo, porque no estaba definido. En un principio, esta historia parte a los 14 años con un computador malo que no sirve para otra cosa que programar, y con una persona que decide que va a ocupar el computador para lo único que sirve. Esa es la primera decisión precursora, digamos, para llegar a esto. De ahí para adelante me empiezo a dedicar y al desarrollo de software, en algún minuto a los sitios web, y los sitios web después decantan a los sistemas intranet, y la gente decía, bueno, y si tenemos ya un sitio web, estamos hablando del año 2001, cuando todavía no había mucho sitio web dando vuelta, por lo menos acá en Chile, no sé cuál es la realidad de otros países de Latinoamérica, o no eran tan masivos, y por qué no tenemos correo electrónico institucional, y bueno, ya aprendiendo cómo se hacía la administración de servidores para poder crear ese servicio, y luego la intranet, y luego llegamos a venderle algo al Banco Santander para entregar unas tarjetas estudiantiles, y empezamos así a poco, hasta que en algún punto una compañía nos dice, oye, usted, no, mira, tenemos todos estos datos, está excelente el sistema, pero hay un dato que no hace falta, que es un dato, por decirte algo, de sensorización, temperatura y humedad, que también debería medir el sistema, y parece que hay que agregarle unos sensores. Yo le dije, sí, perfecto, hagámoslo. No tenía idea de cómo le estar ese dato, pero sí, uno parte, digamos, con ese ímpetu de decir que sí, después ver cómo se arregla. Eh, y empecé a investigar cómo hacerlo, se logra hacer, pero de manera muy básica, digamos, muy mal hecho. Y ahí en el camino me acuerdo que conozco a mi socio, mi gran socio durante muchos años, que nos encontramos y en ese tiempo no éramos socios, pero él dando un pitch en un evento y mostrando sobre su compañía, dice, nosotros somos una compañía de hardware que hace muy mal software. Y, y luego me paro yo y digo, y nosotros somos una compañía de software que hace muy mal hardware. Entonces nos miramos los dos y dijimos, sí, deberíamos conversar después de esta reunión. Y conversamos, y créeme que en 3 meses juntamos oficinas, cerramos
nos fuimos juntamos o sea, fue como juntar dos familias, te fijas, porque cada una con sus costumbres. Había unos que no les gustaba que comieran dentro de la oficina, otros que les encantaba comer dentro de la oficina, hay unos que se reían más fuerte, otros que eran más reservados. Entonces había todo un tema de cómo juntarla. Y esa compañía finalmente termina desarrollando una batería de productos de sensorización, incluso termina vendiéndole al Estado de Chile un sistema muy parecido a lo que me acuerdo en ese tiempo tenía la ciudad de Barcelona, que permitía conectar distintos sensores a una plataforma manejada por el Estado. El Estado no hizo mucho con ella después, pero ya fue un tema de operación y explotación, no el desarrollo, que yo diría que fue bastante bueno y que estuvo apoyado por una universidad y el Ministerio de Transporte. Y luego de eso, esa plataforma, entonces, nos dimos cuenta que servía para más cosas y prestar servicio a la industria. Empezamos a trabajar en varias industrias sensorizando a través de esa plataforma y en algún minuto nos encontramos que había otra compañía que estaba haciendo un proceso de manera manual en el área medioambiental, a lo cual nosotros les podíamos automatizar el proceso a través de nuestros sensores y la tecnología. Trabajamos en un acuerdo con ellos durante 5 años, siendo como partners, como un joint venture, que es lo que se llama, explotábamos ambos un mismo negocio, uno aportaba la parte comercial y otro aportaba la parte del desarrollo y tecnología, hasta que en un punto dijimos, estamos puros leseando, si ya llevamos 5 años, digamos, no estamos optimizando lo que deberíamos estar optimizando, llevamos 5 años haciendo esto, juntémonos mejor dentro de una misma marca. Y ahí como nosotros con mis socios entramos a la propiedad de esta compañía de la cual éramos partners, y luego de 2 años de que nosotros entramos, logramos llevar el valor de la compañía de 200 millones de pesos que valía valor caja, es decir, valor libro, ¿no? Hasta los 6 millones de dólares a los cuales salió, digamos, en la bolsa, es decir, logramos, no sé cuál es el múltiplo ahí, pero imagínate, de 200 a 6 millones de dólares, de 200 mil dólares a 6 millones de dólares en 24 meses, así que creo que fue un logro también desde ese punto de vista. Oye, en el camino levantaron capital. ¿En qué momento deciden levantar capital y cuáles fueron los desafíos? ¿Y cómo esos desafíos hubieran sido mejor abordados con una metodología, con alguien que ya lo hubiera hecho, o como con alguien que te mostrara el camino, por lo menos, o con quien discutir estos temas? Yo creo que el punto es como, yo voy a decir acá, hay un punto en donde aparece una urgencia, y perdón lo burdo del ejemplo, o quizás lo grotesco del ejemplo, pero esto es como cuando tú decís, tengo que ir al baño, ¿cachai? O sea, tengo que ir al baño y urgentemente necesito ir al baño. Tú no te preguntás, oye, voy al baño, no voy al baño, elijo el baño al que quiero ir, voy a tomarme 20 minutos más para ir al baño. No, o sea, es ahora o me muero acá, ¿cachai? O me muero acá, me muero la vergüenza, no sé, ¿cachai? Pero, o sea, tú llegas a un punto donde dices, es ahora o me pierdo una oportunidad tremenda. Es decir, aparece una urgencia que es tan clara, ¿ya? Que simplemente no te deja dormir como compañía. Y es ahí cuando yo digo, y también lo he escuchado muchas veces, es cuando uno primero cuando crea una compañía crea el propósito, ¿no? Tú dices, mi compañía se trata de esto y tú impulsas ese propósito, lo llevas a la organización, todos trabajamos en torno a ese propósito, tus clientes también empiezan a trabajar en torno a ese propósito, pero llega un minuto en donde tú empujaste tanto el carro del propósito que el carro del propósito pasa delante tuyo y va más lejos que tú y el propósito empieza a tirarte. O sea, finalmente tú te haces después, voy a decirlo de la buena forma, pero esclavo del propósito. Entonces llega a ese punto en donde ese propósito va tan adelante tuyo que empieza a tirarte y tú ya no tienes la fuerza en la espalda y ya no puedes seguir corriendo. Entonces, o se descarrila este propósito, o te caes en el camino y revientas ahí los rieles, o simplemente tienes que fortalecerte, ¿no? Y hacer ejercicio y generar más músculo, y ese músculo puede muchas veces ser financiero, ¿no? Plata, dinero, para poder seguir al propósito, para poder seguir persiguiendo el propósito. Entonces yo creo que eso es lo que pasa un poco cuando, y esa urgencia yo no estoy diciendo que te llegue a los 2 años, a los 5 años, a los meses, o sea, hay ideas que necesitan financiamiento desde el momento cero, está claro. Por ejemplo, no sé, supongo yo que crear una planta como lo que hizo Elon Musk, por ejemplo, para desarrollar automóviles eléctricos no es una idea que tú vayas a financiar, muy probablemente, no sé, el caso de él sí podría bootstrapearla, pero, pero muy probablemente uno de nosotros, o gran parte de nosotros no seamos capaces de, con nuestras propias espaldas financieras, crear esa idea. Por tanto, o voy a crear una planta de procesamiento de no sé qué cosa, o voy a generar una infraestructura en línea que procese X cantidad de datos y que necesita una enormidad de servidores, energía e infraestructura. Esas ideas, por lo general, necesitan un capital inicial que es muy fuerte, por tanto, la urgencia empieza en el momento cero. Pero hay otras que esa urgencia se manifiesta a lo largo del camino en alguna etapa. Y en el caso de nosotros se manifiesta cuando tú dices, tenemos dos opciones, crecemos de manera orgánica al 20% eh, anual, ya que no es malo, pero de paso nos perdemos todas las oportunidades que están apareciendo en el camino y todo el mercado que podríamos atacar. Es decir, voy a ponerlo de manera más sencilla. Hoy día estamos vendiendo 100 dispositivos o licencias, ponle el nombre que tú quieras, al mes. Y tenemos 800 órdenes de compra sobre la mesa que no podemos atender porque no tenemos la capacidad operativa ni financiera de hacer el delivery de esas órdenes. Entonces, o ignoramos esa demanda y seguimos vendiendo y creciendo al próximo año a 120 nada más, o nos enfrentamos a esa demanda fortaleciendo la compañía desde el capital, tomamos esa orden de compra y escalamos al siguiente nivel. ¿Te fijas? Entonces ahí aparece la urgencia cuando tú dices, bueno, si tengo esa orden de compra acá y básicamente el capital que traiga lo voy a transformar en dinero prácticamente al mes. Entonces es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Y en otras ocasiones tiene que ver con otras motivaciones, pero en el caso de nosotros fue atender una demanda que sabíamos que existía y que si no la tomábamos en ese minuto era una oportunidad que estábamos dejando pasar y que creo yo no nos íbamos a perdonar si no la tomamos. Diste en el clavo, o sea, el hecho de levantar capital no es el objetivo, es una necesidad que aparece en un momento específico que te lo da la administración de una empresa, ¿ya? Que uno llega a una empresa después de pasar por pasos iniciales, que es la idea, producto, negocio. Mucha gente cree que eso es como algo que estamos intentando como ayudar, tengo una idea, ¿cómo armo la empresa con el capital de los fondos de inversión? Y es como, espérate,
sea, tenéis piezas de puzzles que son distintas, ni siquiera estáis intentando meter dos piezas donde no van, sino que son de cajas distintas. Y efectivamente ahí mucha gente pierde dinero, plata, tiempo, dolores de cabeza, hay gente que apuesta muchas cosas, hay gente que vende su casa, la hipoteca, y ese dinero va. ¿Por qué? Porque ve que hay están pasando tantas cosas afuera, que siente que te estás quedando fuera, que yo necesito entrar. Casi como cuando te obligan a apostar a algo o como que te engatusan, ¿cachai? Entonces, el hecho de que uno esté listo y preparado, ¿cierto? Como que uno está preparándose constantemente para que cuando llegue el momento, si es que llega y si es que es una decisión nuestra, tengamos la habilidad y todo construido para decir, vamos, ¿ya? Cuéntanos, cuando apareció esa necesidad, ¿tenías el conocimiento? ¿Lo fuiste adquiriendo al momento de manejar la necesidad? ¿Y tomaste alguna metodología? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te apoyó? ¿En qué momento las conversaciones que tuvimos nosotros te guiaron? ¿Tenía todas las competencias? No, absolutamente no. ¿Sabía lo básico que hay que saber? Yo creo que tampoco. Eh, y lo base tampoco, tal como lo dijiste tú, ni lo básico ni lo base. Creo que tenía más hambre que otra cosa, más ganas de hacerlo que otra cosa. Y eso mismo, por bueno que sea, digamos, ese combustible sirve para impulsar el motor o termina incendiándolo, ¿no? Entonces creo que no, si esa es la pregunta, no tenía la herramienta ni las competencias. Sí voy a decir que tenía un background que es como, yo voy a decir, es como cuando a mí me preguntan si ser emprendedor, fundador, empresario, finalmente es un talento o es una habilidad que se desarrolla. Y voy a decir que esto es tal como cuando me preguntan si todas las personas son capaces de aprender a conducir un vehículo, un automóvil o una moto. Sí, lo más probable es que todos sean capaces, pero no todos van a ser Verstappen, ¿no? No todos van a ser campeón de Fórmula 1. Y esa es la diferencia entre las personas, el 99% de las personas que van a aprender una habilidad y que la van a desarrollar de manera práctica para su día a día, versus aquellos que destacan y que tienen dos condiciones, voy a decir, talento y trabajo. ¿Ya? Entonces, yo creo que yo no sé si tenía el talento, no sé si lo tengo, pero sí el trabajo. Entonces había venido una historia de trabajar mucho por un montón de cosas, incluyendo estar de alguna manera preparado para él. Luego lo del talento lo dejo como una caja negra que no sé si existe o no existe, para mí es una idea etérea, pero después viene la preparación específica para enfrentar una tarea como esta, y eso tiene que venir sí o sí de personas que tienen más experiencia, de personas que se han visto enfrentados a esto, y no porque eventualmente si eres testarudo no lo vayas a entender. Estamos hablando de catalizar procesos y acelerarlo exponencialmente. Entonces tú, hoy es el boom de la IA, hoy tienes que crear buenas compañías de IA. Lo más probable es que si no lo haces dentro del próximo año, ya el interés de los fondos por invertir en aquellas compañías no sea el mismo del próximo año o lo que fue este año. Por tanto, sí tienes que hacerlo rápido. Y en ese sentido, yo voy a decir, fue fundamental, un pilar importantísimo las conversaciones que nosotros tuvimos. Y voy a hablar específicamente de una, que fue que tú me ayudaste a entender cómo piensan los fondos de inversión, qué le interesa a un fondo de inversión, cuál es el negocio del fondo de inversión. En qué en definitiva ponen los ojos para entender cómo tú tienes que crear este, voy a decir, tercer producto, esta tercera compañía que va de cara a ellos, aunque los elementos existen, ¿no? Pero configurarlas para que se entienda mejor. Entender, por ejemplo, bueno, aparte de las etapas de los fondos, cómo se crean, el tema de los aportantes, el tema de la duración del fondo y cada uno de los stages que pasan hasta llegar a liquidarlo. Pero entender, por ejemplo, que es muy probable que los primeros scouters que tú vayas a conocer en el camino, es decir, las primeras personas con las que te entrevistan dentro de un fondo, van a ser personas que están ahí son carne de cañón, voy a decir, del fondo. Es decir, son personas que van a tomar la decisión por un indicador que es tan subjetivo como no entendí tu presentación. Puede ser el mejor negocio del mundo, pero no me gustó cómo hablaste, no articulaste bien. Me caíste mal, me caíste mal. Literalmente me caíste mal. Y yo lo voy a graficar. En el caso de nosotros, hablamos con un montón de chicos que se notaba que habían egresado recién de ingeniería comercial, acá se llama ingeniería o economía, vamos a decir para que se entienda más en América Latina, que creo que es un animal exótico chileno lo de la ingeniería comercial. Pero habían estudiado economía y acababan de egresar el año anterior al que conversaban conmigo. Por lo general venían de buena familia, se notaba por su acervo, ¿no? Y habían sido seguramente puestos en el fondo como becarios de alguna persona. Y aquí estoy entrando, perdón, Iván, pero voy a entrar en la parte más polémica quizás de, Dale, por favor. pero te Por favor. entrevistas con una persona que voy a decir yo que no tenía la experiencia ni las capacidades para poder evaluar un proyecto de manera razonable. Pero a ellos son, y muy probablemente ellos sean el primer filtro que tiene el fondo. Es decir, si no pasas con ellos, no pasas. Por tanto, tu primer esfuerzo es hacer entender a una persona que no tiene idea de tu negocio, que no tiene idea de la vida, muy probablemente, que no haya hecho una cama o haya vivido solo todavía, que tu negocio es interesante para el fondo. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué se hace? Básicamente porque también es una cosa que tú me explicaste. Lo que un fondo necesita es también, entendiendo que su negocio es vender, digamos vender, voy a decir vender, pero colocar su fondo, es decir, invertir en compañía, necesitan un pipeline muy grande. Por tanto, ellos tienen que entrevistarse con la mayor cantidad de startups posible para poder entender cuál es la que podría hacerles llegar a tener un resultado dentro de lo que ellos buscan. Por tanto, te ponen este primer filtro porque claramente no van a mandar a los principales partners del fondo a conversar en primera etapa con compañías que quizás te están haciendo perder el tiempo. Entonces, formatearte para que te entienda un recién egresado, sin mucha experiencia, yo creo que si sabes explicarle a él tu negocio, lo más probable es que sea interesante para los que te van a escuchar en la siguiente etapa.
Y de ahí para allá, haber entendido eso, primero que tenés que entender el negocio de los fondos, haber entendido cómo te filtran y quiénes son, haber entendido que el negocio del fondo, como tú dices por ahí, y yo lo cuento de esta manera, que un poco tomo el conocimiento que tú me entregaste y lo grafico así, porque me han pedido explicarlo. Pero yo voy a decir que el fondo básicamente sale a buscar 50 corredores de 100 metros planos. Y acá me perdonan si no conozco muy bien el deporte y cuánto tiempo se hace, pero voy a suponer que los 100 metros planos se hacen, no sé, en 20 segundos. Entonces el promedio en los que lo hace un deportista de alto rendimiento es 20 segundos. Entonces salen a buscar a 50 corredores que esto lo hagan en 19 segundos, ¿ya? Que son como los más destacados. Les van a meter a todos ellos alimentación, entrenamiento, las mejores zapatillas y qué sé yo, porque muchos de esos fondos no solamente te entregan money, sino que te entregan lo que se denomina smart money, te entregan asesoría y herramientas para que tú puedas crecer. Te van a dar todo eso y te van a decir, ahora quiero que tú, le van a decir estos 20 o X cantidades de corredores, ¿no? Que pusieron ahí a la línea de partida y que le entregaron toda esta herramienta. Y ahora quiero que me los corras en 3,5 segundos. Y la pega de ellos no es que lo corran en 5, en 10, sino que se infarten 19 de eso y mueran en la pista, porque a ellos no les sirven las medias canchas, ¿no? No les sirven los resultados a medias. Entonces la idea es que se infarten 19 y que uno lo corra en 10 segundos. Entonces dicen, este es el que me va a pagar el fondo en definitiva y este valió la pena de hacer morir a todo esto. ¿Y por qué digo infartarlos? Porque el fondo de inversión, y por eso es cuando se tiende a pensar que esto es la panacea y que finalmente te ayuda a desarrollar tu negocio, no. El fondo de inversión va a estresar tu compañía para que muestre la capacidad que tiene, ¿ya? Y eso es un desafío que no todos están dispuestos o no todos están capacitados y preparados para asumir. Entonces, si eres, puedes tener la suerte, ¿no es cierto?, de ser una de la 20ª parte de esa muestra que no se infarte. Pero muy probablemente, solamente por un tema probabilístico y estadístico, va a ser uno de los 19 que cae con el corazón detenido a mitad de la pista. Oh, un temazo. Podemos estar hablando horas y horas de esto. Y más que eso es una cosa de muchas que rodean a los fondos. Muchos mitos que lo conversamos ayer, hoy día pasé un par. Entonces quiero saber desde tu opinión la importancia de no hacer esto desde cero, de no hacerlo solo. Yo lo he dicho, o sea, yo lo he dicho incontables veces durante ayer y hoy, es como no partan de cero, asóciense con alguien, un mentor es importante. Pero yo tengo conflictos de interés aquí. ¿Okay? Este es un webinar promocionando un curso, promocionando un programa, acompañamiento. Tú sabes lo que yo valgo y también lo que cobro. Entonces, ¿cuál es la importancia de que esto no partan de cero y que haya alguien que conoce, que se apoyen? Quiero saber eso desde tu punto de vista. Transparente, sin pelo de la lengua. Yo creo que lo primero es decir que aquí no hay ningún catch, voy a decir, o trampa, en el sentido de que durante mucho tiempo tú no estuviste disponible para hacer esto que estabas haciendo. De hecho, todavía no sé por qué lo estabas haciendo de la manera que lo estabas haciendo. Normalmente lo manejabas en grupos más cerrados, con compañías mucho más elegidas y todo lo demás. Entonces, lo primero es agradecerte que estés abriendo esta información y el conocimiento de manera mucho más masiva, porque hace falta, pero también entiendo que estás asumiendo un desafío que es mucho más amplio en el sentido de disponer tu tiempo. No sé cómo lo vas a hacer, viendo la convocatoria que hay ya acá, porque de verdad sé de muchos que no fueron capaces de convencerte para que apoyaran sus proyectos. O sea, no es fácil acceder a la experiencia que tienes tú y entiendo por qué. Entonces, lo primero es como para los que tengan la oportunidad de apoyarse de ti y de conversar las cosas que nosotros conversamos, siento que van a acelerar muchísimo el proceso, ¿no? Y van a dedicarse a lo que importa, porque tienes dos opciones: inventar el método con las tuyas, experimentando a ciegas, ¿no? Como cuando vas por de esos videos de estos chiquitos que los sueltan dentro en los parques de entretenciones de como laberinto de espejos, y van y de repente creen que descubrieron el camino y aceleran hacia allá y chocan fuerte ahí creo que eso me pasó muchas veces antes de hablar contigo, y hubiese tenido mucho más claro el mapa para dedicarme a las cosas que realmente importan. O sea, prefiero estar creando un buen pitch que estar descubriendo cómo crearlo. Prefiero que alguien me diga, este es el framework del pitch. Y esto es lo que van a poner atención. Y la parte del storytelling creo que acá debería ser un poco más preciso y más claro y no dar vuelta en esto que no es tan interesante. Me acuerdo también en algunas de las conversaciones, y voy a referirme a eso como ejemplo de las cosas y de lo valioso que es una palabra o una cosa, hablando del storytelling, por ejemplo. Es distinto llevar a tu inversionista o a quien te escuche a un parque público, voy a decir a una plaza, como nosotros llamamos, no sé cómo le llaman en otras partes de América Latina, pero básicamente donde hay asientitos, sillas, hay entretenciones, algunos, sí, un parque, ¿no? Hay césped para poder sentarse y todo, y soltar a tus inversionistas en ese parque, que es tu compañía, para que ellos descubran qué es lo que les gusta de ti. Lo que uno tiene que hacer en realidad es subirlos a una montaña rusa, en donde hay una entrada definida, un recorrido con puntos en donde tú quieres que sientan ciertas cosas. Tú en este punto lo elevas y lo llevas hasta una parte y luego lo sueltas para que viva la adrenalina de tu producto. Le das un par de vueltas, lo pones de cabeza, lo sacas más lento, lo haces mirar luces, le tomas una fotografía y lo dejas al final de la pista. Esas son las cosas que yo aprendí, o sea, cómo se hace para tomarlo y llevarlo a un viaje, que no serías capaz tú de llevarlo, te tomaría mucho tiempo de hacerlo si tienes que investigar y leer opiniones y leer experiencias para llevarlo. Entonces prefiero venir con Iván y que me diga, mira, dentro de las 2000 compañías que evalué, me acuerdo de este ejemplo, en donde a mí me llevaron en ese viaje y lo hicieron de manera majestuosa y estaba justamente asociado a la industria en donde tú estás, a donde tú querías entrar, ¿te fijas? Yo creo que la oportunidad de tener al lado una persona que ha escuchado todo lo que has escuchado tú,
que ha estado en los escenarios donde has estado tú, porque creo que no es tan fácil hablar parado frente a esas audiencias enormes en Dubái o en China, te fijas, donde me acuerdo ahí la anécdota y todas las cosas que te han pasado, que hasta esos detalles, y no voy a decir incluso hasta, sino que esos son los detalles que te construyen la experiencia que finalmente al traspasarla te ahorra tiempo. ¿Te fijas? Al entender las costumbres, al entender la forma en que piensan y crean sus fondos de inversión, hoy día los principales, incluso los que están naciendo, algunos que tienen apoyo público, como en el caso de Chile, no sé si en otros países también se da, pero entender cuáles son los focos en donde se está poniendo eso, para que un fondo de inversión finalmente te vea y te crea. Tienes dos opciones: o te demoras 5 años y ya pasó, digamos, lo interesante en aprenderlo tú mismo, o te dedicas a hacer lo que hay que hacer de la mano de una persona que ya tenga la experiencia suficiente para guiarte en el proceso. Yo creo que eso es lo que haces tú, Iván, y por lo mismo estoy acá, en realidad, para agradecer el apoyo en todo ese proceso. Para pedirme más horas, me imagino. También. No, iba a comentar, ya me puse a vender, pero es que, a ver, de hecho, han salido hartas dudas de por qué me puse a hacer clase, por qué, si, con toda la experiencia que he mostrado, y es lo que me apasiona. O sea, yo vengo haciendo clases desde que estudiaba, en el colegio hice una cuestión para la biblioteca, entonces, y uno tiene que honrar sus dones. Durante toda esta etapa de emprendimiento tuve que desarrollar la habilidad de enseñar. Ese ejemplo de la montaña rusa, lo siento, te lo voy a copiar, te lo voy a poner abajo como crédito, pero me encanta, es perfectamente lo que uno debe lograr. Y mientras tú estás diseñando, una cosa es que te diga, mira, así se diseñan las montañas rusas, y la otra es, bueno, ¿qué quiero que la gente viva durante la montaña rusa? Y además tenéis que definir el carro y que no se te decapite ninguno de los inversores mientras van en el viaje, y que el tipo llegue a la montaña que es, y que lleguen todos juntos a la misma hora, porque si no va a tener 5 carros corriendo. Entonces hay tantas variables que yo mientras yo iba viviendo mi ruta, mi camino de emprendedor, me iba desencantando del ecosistema que yo veía, y esto a modo personal, ¿cierto? Yo veía que el ecosistema decía, ven, eres bienvenido, y yo de familia muy, muy pobre veía que esta era la forma de salir casi de la pobreza, de cumplir el sueño de mi mamá y salvarla y todo. Yo ponía todo mi talento, toda mi cuestión, y resulta que a la primera que podían, sácate. Así como que o me ponían el pie encima, me sacaban, no era lo que... Entonces yo tomé muchas decisiones, muchas, muchas decisiones, siendo público de un speaker, ¿cierto? Que él no entendía la responsabilidad que tenía en ese momento conmigo. No sé si el problema mío es de él, pero es como, se supone que todo esto está construido para que el que esté hablando ahí dé un consejo que uno pueda ir, tomar, aplicar y que más o menos funcione. Entonces yo me acuerdo haber tomado muchas decisiones siendo público de estos speakers, en donde yo sentado, ¿cierto? 2 minutos después de que él terminó de hablar, yo decía, pero es que esto no funciona, pero es que esto no tiene ningún sentido, pero es que esto no tiene... ¿Sabes? Como yo lo sabía, ¿para qué vine? Entonces, pero yo miraba al lado y veía mucha gente así como, wow, el mejor speaker del mundo mundial. Y yo decía, ¿seré yo? ¿Seré muy quisquilloso? ¿Estaré pidiendo mucho? Y la ganas de hacer esto era como, voy a ocupar todo mi talento, voy a ocupar todo lo que sé, todo lo que he construido, para que nunca más a nadie le pase eso. ¿Sabes? Como casi como este producto es para Iván, que está partiendo hace 15 años atrás, de que esto es. Esto es el camino, estos son los pasos que hay que seguir, estos son los errores que hay que evitar, y esto te va a ahorrar años de dolores de cabeza, te va a ahorrar miles y cientos de miles de dólares, peleas con socios, peleas con gente. ¿Por qué? Porque al final es una guía real, es una guía que está hecha como con desde ahí, ¿cierto? Como desde la pasión. Entonces, yo me tuve que poner a hacer clases, es como podría estar emprendiendo en AI, lo que sea, pero es como, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que me gusta, ¿cierto? Esto es lo que he venido persiguiendo desde que tengo uso de razón, y por lo tanto, lo mejor que yo podía hacer era como este plan, ¿cierto? Este mapa, esta metodología. Así que yo sé que nos pasamos un poco en el tiempo, Ángelo, gracias por tu comentario. ¿En qué está, simplemente para terminar, en qué está ahora? ¿Dónde te pueden contactar para hacerte algún par de preguntas? ¿Qué puede Eh, hacer la gente con respecto a lo que hemos Muy conversado? corto te voy a contar que la experiencia que rescatamos en el área de la inteligencia artificial y sensorización, software y todo lo demás, quisimos llevarla a un plano nuevo que ya conocíamos porque durante el tiempo antes de que entrásemos a la compañía que refundamos, habíamos estado trabajando muy de cerca con una de las mayores compañías de telecomunicaciones de Chile, entonces entendimos mucho los problemas y los dolores que tenían dentro de las compañías y vimos uno en particular que tenía que ver con la amplia dotación de personas que tienes que tener para atender los distintos pequeños centros de procesamiento, ¿no? De micro data centers que están por todas partes en las ciudades para poder entregar internet y una serie de otros servicios. Entonces quisimos aplicar la misma tecnología para llevarla a la automatización completa de estos pequeños data centers y reducir los costos brutalmente de las compañías de telecomunicaciones y que sean mucho más eficientes y mucho más accesibles a todas las personas, que sabemos que es un elemento esencial en el desarrollo incluso de las compañías hoy en nuestra región en particular. En un principio dijimos, creo que con toda la experiencia que tengo ya estoy dispuesto estamos preparados para levantar capital. Y estábamos haciéndolo, de hecho. Empezamos a generar una ronda. Y después de pensarlo bien, y con toda la experiencia que teníamos y con muchos de los consejos incluidos ahí, nos dimos cuenta que no era el momento correcto. Y cambiamos la óptica. Dijimos, para demostrar que esta tecnología, y que vamos a hablar del punto de vista de la validación y la atracción, muy cortito, pero para poder validar que esta tecnología realmente sirve, entonces creemos nuestra propia telco.
Y hoy lo que estamos haciendo es crear nuestra propia empresa de telecomunicaciones 100% autónoma, es decir, una empresa de telecomunicaciones que no tiene ninguna persona a bordo, más que los fundadores. Una compañía de telecomunicaciones que se administra sola a través de la inteligencia artificial y la estamos probando en pequeñas comunidades y la idea es escalarlo e ir a buscar capital cuando realmente sea necesario. Creemos que en esta etapa todavía lo podemos hacer solo. Y aparte de eso, me dedico, como sabes tú, al polo, me gustan los caballos, estamos armando una pequeña cría de caballos de polo. Y este fin de semana es la final del Abierto de Chile, después del Abierto Argentino, uno de los más importantes del mundo. Así que vamos a estar por ahí mirando buen polo, buen deporte. Qué buena historia, qué buena historia. Nos pasamos a ver todo el tiempo que me habías dicho, pero gracias por eso, quiero ser respetuoso. Nosotros vamos a seguir, vamos a terminar el día 2 ahora, así que, pero te libero. Nos vemos pronto, supongo, para que renovemos esta conversación, hagamos un update más profundo. Así que gracias, Ángelo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias a todos y como mensaje final se puede. Si una persona como Iván lo logró y yo de alguna manera lo hice, entonces todos tienen acceso a hacerlo. Así que un saludo grande y darle para adelante con la idea que tenemos capacidad en América Latina. Gracias, compadre. Te libero. Bueno, Gracias. Nosotros vale, seguimos chao. acá. Déjenme compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla, no sé si se ve. Díganme. Luke, por favor, acompáñame. Bueno, dicho esto, y siendo muy transparente, vamos a pasar ahora a la zona, digo yo, en la etapa de venta. ¿Ya? Recuerden que todo este webinar está diseñado para dar, ¿cierto? Dar, pero también es porque estamos buscando empresas que les gustaría que nosotros lo ayudáramos y les preparáramos el camino para levantar capital este 2026. Lo hicimos antes de terminar el año porque efectivamente la gente toma muchos compromisos a fin de año y uno de esos es llevar a cabo su idea, su empresa, etc. Así que hoy día, hasta este momento, hay dos, de alguna forma, caminos que pueden tomar. Creo que Ángelo lo demostró en un ejemplo viviente, que no solamente con un consejo mío, sino que de mucha